momento de reflexión con la voz del pastor. Segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando el Domingo de la Misericordia, este domingo que fue instituido por el Papa San Juan Pablo II. Y lo estamos viviendo en un momento en el que estamos celebrando este novenario en honor al Papa Francisco, el peregrino de la esperanza. Así que podemos decir que la misericordia y la esperanza van íntimamente unidos. Un corazón compasivo y misericordioso hace resplandecer en su interior la esperanza como virtud teologal. Y esa virtud nos permite soñar, nos permite aspirar a los bienes eternos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se le dará por añadidura. Pero sabemos que esa esperanza nos exige poner los pies sobre la tierra. Y por eso, como peregrinos de esperanza, vamos construyendo ese futuro espiritual, y lo vamos construyendo desde aquí, desde la tierra, en la relación con los demás, a través de la fraternidad, de las obras de misericordia, de la oración, de la vida en comunidad, de la capacidad de ayudar a los más pobres y necesitados. En últimas, a través de la donación de la vida, como lo hizo Jesús y como lo han hecho nuestros sumos pontífices. El Papa Francisco se ha ido, pero nos ha dejado un legado de amor, de fe y de esperanza. Nos ha enseñado a vivir el Evangelio de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica. Para mí, el Papa Francisco ha sido otro Cristo para la humanidad. Y creo que en muchos de nosotros ha dejado una huella imborrable que nos tiene que animar a vivir nuestro apostolado misionero y a vivirlo con pasión, a vivirlo con alegría, como debe ser, para poder permitir que Cristo brille en nuestra vida y en nuestra historia, recordando que todo lo que Cristo toca lo vuelve joven. Pues a la luz de este día de la misericordia que estamos celebrando, esta palabra que hemos proclamado viene muy bien, porque después de haber celebrado toda esta octava de Pascua, encontrarnos con esta escalinata que se llama la misericordia nos permitirá hallar paz y tranquilidad. Cuando yo pienso en la misericordia, pienso en un valor excelso, en un gran valor. Imagínense ustedes unas escaleras. Cuando uno va a subir a un segundo piso o a un tercer piso, hay unas escalas. Y generalmente podríamos decir que esa escala es la escala de valores, pero cada escalita tiene también un nombre: la paciencia, la prudencia, la solidaridad, la tranquilidad, el amor, la caridad, el respeto, la confianza. Cuando uno va subiendo, generalmente encuentra una grada que es un poco más amplia. Ese espacio yo lo llamo misericordia. Cuando uno ha ido conquistando los valores del reino a lo largo de la existencia y se encuentra con un espacio amplio, con esa grada más grande, ese espacio amplio se llama misericordia, porque es como un momento de descanso, de serenidad del espíritu, de calma interior. Tengo todos estos valores en mi vida y la misericordia me permite seguir construyendo estos otros valores, porque la misericordia nace en el corazón, porque la misericordia tiene que ver con las entrañas, con lo más profundo de nuestro ser. Y esa misericordia y compasión, pues, fue realmente el testimonio que nos dejó el mismo Jesús muriendo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hablando de la misericordia, el Evangelio que hemos proclamado de San Juan hoy nos refiere la llegada de Jesús, el encuentro con sus discípulos y sobre todo el encuentro con uno de los apóstoles, con Tomás, que ha dudado. Cuando Jesús resucita, los discípulos todavía están inmotados, todavía no han entendido que Jesús tenía que resucitar.
Sí, han venido las mujeres de Jerusalén, ha venido María Magdalena, ha venido Pedro y Juan, se han percatado que realmente el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. Y un ángel les ha indicado, no está aquí, ha resucitado. Ellos han regresado donde sus discípulos compañeros y han anunciado esa buena nueva, pero muchos de ellos, entre ellos Tomás, todavía no dan crédito a eso que están contando, a esa experiencia de vida y de fe que están narrando los otros discípulos. Hasta ver, no voy a creer, dice Tomás. Hasta que yo no ponga mi dedo en sus llagas, hasta que yo no vea la abertura en su costado, yo no voy a creer. La duda hace parte de la existencia. El Papa Francisco, entre otras cosas, le decía a los jóvenes, dudar implica también entrar en esa dinámica de nuestra vida, de nuestra existencia, para que luego, aclarando todas esas inquietudes de la vida, las preocupaciones, las angustias, las dudas, podamos llegar a creer y al creer poder celebrar. Así que dudar es parte de nuestra existencia. Por eso decía Descartes, un filósofo, pienso, luego existo, dudo, luego existo. El problema es cuando nos quedamos ahí y no queremos salir de esa ignorancia que llamamos invencible. Tenemos que dar el paso. Desde esa duda que puede aparecer en la vida en algún momento, dar el paso hacia la consistencia de lo que significa creer. A mí me encanta lo que el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica plantea en ese camino del credo. Cuando nos presenta el Nuevo Catecismo, está organizado en 4 partes. Yo creo, yo celebro, yo vivo y yo oro. Porque creer implica también el arte de celebrar, el arte de vivir y el arte de orar en comunidad. Ahora centremos la atención en el Evangelio de San Juan. 3 aspectos muy importantes. El saludo de la paz. Estaban allí los discípulos y Jesús les enseña las manos y el costado. Lo primero que nos dice el evangelista es que los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Y nos dice el evangelista que las puertas estaban cerradas. Jesús entró y les dijo, paz a ustedes. Miren ustedes la expresión, paz a ustedes. Como quien dice, ustedes todavía no están tranquilos, siguen preocupados, como en el caso de los discípulos que van hacia la aldea de Maús. Siguen cuestionándose, ¿qué ha pasado? Ya van 3 días, no sabemos qué ha pasado con el cuerpo de Jesús. Algunas mujeres están sobresaltadas diciendo que no estaba en el sepulcro y que un ángel les había dicho que había resucitado. Y el Señor viene a serenarlos. Con la resurrección, el Señor se aparece a los discípulos y las diversas apariciones de Jesús tiene esa intención, fortalecer la fe de los discípulos e infundirles paz interior, la paz a ustedes. Y luego miren lo que agrega, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Ustedes tienen paz? Todavía no tienen paz. Yo vengo a darles la paz. La paz les dejo, mi paz les doy, como decimos en cada celebración eucarística. Y luego le comunica a los discípulos lo que él ha recibido del Padre. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y viene un momento muy importante. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces Jesús da la paz a los discípulos, les infunde la tranquilidad y la serenidad, los envía, los ha venido preparando antes de su muerte, disponiendo el corazón, haciéndolos dóciles a la acción de su gracia. Ahora ya están dispuestos, ahora pueden ser enviados. Y después en Galilea va a ocurrir el mandato misionero. Vayan a Galilea, allí me verán. Allí sucede el acontecimiento de la ascensión. Jesús sube al cielo y antes de subir al cielo le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. En segundo lugar, la actitud de Tomás, la duda, lo va conduciendo a él a dar un paso significativo, que podríamos llamarlo en ese camino conversión. Es el paso de la duda
a la fe. No estaba Tomás. Y entonces Tomás, que había dicho, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y luego Jesús vuelve con las puertas cerradas y le dice a los discípulos, pasa ustedes. Y le dice a Tomás, ven Tomás, trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y miren el paso de la duda a la fe. Señor mío y Dios mío, ahí hay una profesión de fe. Y por eso Jesús le reclama, ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Queridos hermanos, en nuestra vida, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por la duda? ¿O cuántas veces las preocupaciones, nuestras angustias, nuestras tristezas terminan alejándonos de Dios? Terminan distanciándonos de nuestros hermanos. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Quieres crecer en tu fe? Pues recuerda lo que el apóstol Santiago nos enseña. Es necesario alimentar esa fe con las buenas obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Quizás nosotros no necesitemos colocar el dedo en las llagas de Jesús. Bastará contemplarle en la cruz. Bastará mirar la corona de espinas que llevaba él en su frente. Tal vez contemplar los pies clavados, sus manos extendidas en la cruz y su muerte en esa cruz, que era parte del Imperio Romano y que Jesús convierte en signo de bendición y de salvación. Y al contemplar desde allí ese misterio del amor de Dios, experimentar una gracia especial. El Señor nos ha salvado. El Señor ha vencido en la cruz al pecado y a la muerte y nos ha dado la vida. Y creo que eso es lo que los discípulos después van a comprender cuando al recibir el don del Espíritu Santo superan los miedos, superan el temor y salen a predicar el Evangelio. Porque como San Pablo dice, el amor vence al miedo y al temor. Y en tercer lugar, pues aparecen unos signos interesantes como el dedo, la mano, las llagas. Todo eso hace parte de la vida cristiana. Los signos, los símbolos que nosotros evidenciamos en cada sacramento, especialmente en la Eucaristía. Esa riqueza de signos y de símbolos. El dedo y la mano como el símbolo de la protección divina. Dios que jamás se ha alejado de la humanidad. Dios que sigue ahí y que no nos trata como si fuéramos marionetas, sino que nos trata con amor y nos trata con misericordia y nos trata con dulzura y ternura, porque no coarta nuestra libertad. En la primera lectura se dieron cuenta que muchos trataban incluso de sentir la sombra de Pedro para experimentar el amor de Dios y sentir que estaban curados. A veces necesitamos también buscar la sombra en nuestra vida de fe y saber bajo qué sombra nos queremos hacer, bajo la sombra del amor de Dios, bajo la sombra de la misericordia y de la compasión. Entonces busca el sacramento de la confesión. Bajo la sombra de la fidelidad, pues da el paso y celebra el sacramento del matrimonio con alborozo y alegría. Bajo la sombra de la salud espiritual, pues si estás enfermo, busca a los sacerdotes para que te unjan y para que esa unción de los enfermos te permitan una fortaleza en el cuerpo y en el espíritu. Y entonces, cuando quieres sentir esa sombra de la comunión, pues vive la Eucaristía. Cuando quieres estar en esa sombra de la misericordia, de la compasión, experimentando que tu fe tiene que fortalecerse, pues dale importancia al sacramento de la confirmación. Y cuando quieres sentir que necesitas estar restaurado, renovado en el amor de Dios, quizás tienes que mirar, mis hijos están bautizados, yo quiero renovar el sacramento del bautismo, quiero renovar esas promesas bautismales, pues hazlo en cada Eucaristía y empieza a vivir una fe más sólida, siempre buscando esa sombra del amor de Dios, buscando esa sombra de la misericordia, sintiendo que ese dedo y la mano protectora de Dios siempre están ahí, cubriéndote, tratándote con ternura, y la mano de Dios siempre extendida para ayudarte a ti y para que te puedas levantar y puedas continuar el camino. No olvidemos, hermanos, que este camino es un camino exigente y como peregrinos de esperanza
si asumimos en la vida la misericordia, podremos también entender que desde la misericordia y la compasión, tratando a los demás con alegría, tratando a los demás como a hermanos, ayudándoles, solidarizándonos con ellos, viviendo profundamente la caridad, pues de esa manera nuestra fe se va fortaleciendo y podremos decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Que la Santísima Virgen María nos ayude en estos buenos propósitos y que esa misericordia entrañable la podamos experimentar con gozo y alegría para ser los testigos que el mundo y la Iglesia necesitan. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.